Y nos vamos al Congreso de la República porque ayer fue un día muy interesante en materia, por ejemplo, de los compromisos que se hacen para las presidencias del Congreso. El senador Gustavo Bolívar terminó vencido en su deseo de ocupar la segunda vicepresidencia por el voto en blanco. Lucas, ¿qué fue lo que pasó ayer? Hay quienes dicen que fue un día bastante difícil para la oposición. Sí. Primero porque se dejaron contar y segundo porque demostraron que están divididos. Sí, pues mire, Julio, cada 20 de julio hay un episodio que marca. En un momento fue la famosa jugadita de Ernesto Macías, en otro momento fue la bajada de pantalones del profesor Antanas Mockus, y la jornada de ayer estuvo marcada por ese episodio que usted está recordando. Y es que, como usted bien sabe, por el estatuto de la oposición, la segunda vicepresidencia del Senado de la República le corresponde a los partidos de oposición. Lo ocupó en su momento la Alianza Verde, lo han ocupado otros partidos políticos, y la Colombia Humana, la Coalición Decentes, postuló al senador más votado de esa fuerza política, Gustavo Bolívar, quien fue derrotado por el voto en blanco. Y ahí empezaron los señalamientos de punta y punta, ya que para el senador Bolívar, señor. Pero ilustremos a los oyentes. ¿Esas votaciones no son un poquitico un saludo a la bandera? Es decir, esas presidencias y vicepresidencias no están acordadas y negociadas desde el día cero. Claro, por supuesto que sí, Julio. Esas presidencias y vicepresidencias están cantadas. Por eso sabíamos de antemano que Juan Diego Gómez iba a ser el primer vicepresidente, la primera vicepresidencia le correspondería a la senadora Maritza Martínez, y todos esperábamos que la segunda vicepresidencia fuera para el senador Gustavo Bolívar, quien fue sorpresivamente derrotado por el voto en blanco. Y ahí empezaron los señalamientos, ya que para el senador Gustavo Bolívar la culpa la tiene el partido Alianza Verde, el principal partido de oposición hoy en el Congreso de la República. Así que, si le parece, Julio, pues saludémoslo de una vez. Senador Gustavo Bolívar, buenos días y gracias por acompañarnos en la W. Hola, Lucas, muy buenos días a Julio, a los demás integrantes de la mesa, a los oyentes. Senador, se trató de una votación en urna, una votación secreta, y la Alianza Verde ha dicho que votó por usted para la segunda vicepresidencia. ¿Dónde está entonces la traición del Verde? Bueno, hay que hacer un poquito de retrospectiva. Como usted lo dijo, los acuerdos políticos suelen cumplirse, me dicen que es el único que no se ha cumplido en la historia del Congreso, porque se establecen desde el momento mismo en que se posesionan todos los senadores elegidos. Eso se hizo en 2018. Entonces, como el estatuto de la oposición le otorgó la segunda vicepresidencia a los partidos en oposición, los partidos en oposición, que son Verde, Polo, Maíz, Colombia Humana y Comunes, decidieron que el candidato primero era Angélica Lozano del Partido Verde, segundo iba Alexander López del Polo, tercero iba Comunes, iba yo tercero el año pasado, pero yo le cedí mi puesto a Sandra de Comunes, porque sabíamos que para el último periodo ellos le iban a hacer lo que me hicieron a mí, realmente. Y entonces yo le dije, no, pero métase de una, no les dimos tiempo a reaccionar, eso fue faltando 5 minutos que yo hice el cambio con ella, y yo le dije, no, yo me espero hasta el último, y me esperé, y pues me hicieron eso, vetarnos, votar en blanco, y eso yo lo esperaba, porque a mí desde el día anterior ya me habían dicho varios periodistas del Congreso y otras personas, incluso un miembro del mismo Partido Centro Democrático con el que tengo algún nivel de diálogo, me dijo, Bolívar, nosotros vamos a promover el voto en blanco y lo más seguro es que lo derroten. Le dije, bueno, eso es de esperarse. Yo le comenté a varios amigos del movimiento alternativo y me dijeron, pues esperemos que pase y ahí miramos qué hacer. Cuando eso sucedió, el estatuto de la oposición dice que tiene que realizarse una nueva votación. Y ahí fue cuando todo el movimiento alternativo nos reunimos en un receso que dio el presidente, que se lo pedimos nosotros, y dijimos, no vamos a postular a nadie más, porque el uribismo no nos viene a decir a la oposición quién le es incómodo y quién es cómodo, con quién sí quieren trabajar y con quién no quieren trabajar, o a quién les gusta y quién les disgusta. Obviamente yo les disgusto, yo soy un opositor acérrimo, no solamente de este gobierno, sino del uribismo hace mucho tiempo,
y yo por eso nunca fui a pedirle voto a nadie. Incluso me dijeron, pero usted está de candidato, está ahí sentado. Le dije, pero yo con qué cara les voy a ir a pedir voto a estos tipos que yo les boleo tan duro. Entonces, pues si ellos cumplen el acuerdo, me eligen, si no, pues tranquilo. Esa fue la decisión del Movimiento Alternativo, no postular a nadie. Muy vivos los del Partido Verde, que ya habían ocupado la segunda vicepresidencia con Angélica, postularon a Iván Name. Aquí hay dos cosas curiosas. Por la mañana unos periodistas me dicen, oiga, en la información que nos pasan para tener lista, nos dicen que el presidente es este señor, la vicepresidenta es Maritza, y usted no aparece. Nos pasan un video de Name y unas fotos de Name. Le dije, pues eso es imposible porque ellos ya estuvieron ahí y no me aparece. Y el señor Iván Name, cuando lo confrontamos, no yo, todavía Alexander López, viene y me busca y me dice, venga Bolívar, porque así son los políticos, lo miran a uno a la cara, me dice, mire, yo no me voy a postular para eso, vengo a decirte que yo voy a votar por ti. Yo le dije, bueno Iván, pues me parece muy bien, muchas gracias. Y ya salimos, cuando nos dimos cuenta el Partido Verde postuló a Name y lo eligieron. Y ellos dicen que nosotros hicimos acuerdos con el Partido Conservador, el Partido Conservador no nos dio ni un voto. A él los eligieron unánimemente el uribismo y el conservatismo. Y ya para resumir, lo que estamos diciendo acá es, si el puesto es de la oposición, ¿por qué la alianza, el Centro Democrático y los conservadores son los que dicen quién puede ir de la oposición y quién no? Y ahí quedamos. Sí, pero a ver, tratamos de entender acá qué exactamente fue lo que pasó, senador, porque es que nunca había pasado que un postulado pues perdiera por falta de respaldo de sus propios compañeros. Yo quiero preguntarle si usted no siente que su apoyo a la primera línea, haciendo esa vaca, no ha generado unas diferencias importantes en sus propios compañeros. No, si nosotros somos 23 y hubo 32 votos. Incluso hubo algunos más que por ahí habrán votado, se me acercaron, pues de otros partidos, del Partido Liberal y del Partido de la U sobre todo, así me voy a votar por usted. Entonces ahí están esos votos. No tiene nada que ver, a mí me hubieran vetado hace un año o hace 6 meses o ayer, porque obviamente les disgusto bastante a los del Centro Democrático. Pero, senador Bolívar, usted cuando se estaba eligiendo al presidente del Senado de la República votó, o ustedes en la coalición Decentes votaron por el senador Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, y decidieron no votar por el nominado del Partido Verde, que era el senador Antonio Sanguino. ¿Cómo esperaban entonces ustedes respaldo para la segunda vicepresidencia del Partido Verde si ustedes no lo apoyaron en la elección del presidente del Senado? Lucas, es que ahí es donde está la jugadita. Sanguino nunca estuvo candidato, porque no podía estarlo. Cuando está hecha la plancha, porque también hay una imprecisión ahí, no es que nosotros votemos por el conservador, no, sino que como somos candidatos únicos por los acuerdos, no hay 3 candidatos a la presidencia, no hay 3 candidatos a la vice, ni a la segunda. Como somos candidatos únicos, se hace una sola plancha. Pero ahí hay tres urnas y se meten 3 votos en cada una de esas urnas. No, pero para esta ocasión la jugadita incluyó que era una sola urna. Pero ustedes en la cámara sí pusieron las 3 urnas y la gente iba a poner las 3 papeletas. Ellos no hicieron la jugada. Hicieron primero la urna del presidente, segundo la del vicepresidente, y después, cuando ya lo habíamos elegido a ellos, ahí sí nos hicieron el conejo. Pero no es que hiciéramos acuerdos. Los acuerdos lo hicieron ellos. Mira, termino esto. Sí. Cuando nos dicen, como no hay sino candidatos únicos en las 3 posiciones, pues hagamos una sola plancha, y nosotros aceptamos. Que toda la gente estaba cansada de querían y le dije, listo. Aceptaron. Faltando un minuto, se inventan la candidatura de Sanguino. Faltando un minuto, nunca, miren. Ya, para que no sea yo quien lo diga, lo voy a leer ya, si me permite, 2 cositas muy rápido. 1, Inti Asprilla. Dice, lo voy a resumir, 3 partidos no podían postular candidatos a la vicepresidencia tras lo que hicieron a Gustavo Bolívar. Polo, Verde y Comunes decidieron hacer un sector de senadores verdes liderados por Angélica y Antonio Sanguino. Esa vicepresidencia es indigna. Caterín Miranda, el Verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Al Verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara, no todo vale. Y el último, que este es más contundente porque viene de Iván Marulanda, que es su candidato presidencial en este momento. Dice, ¿por qué me aparto de la decisión de elegir a Name? Respuesta, el veto a Bolívar no es expresión democrática. Dado este hecho, les correspondía postular otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma
y el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo. Y la última, que es de Jorge Eduardo Londoño, que es el vocero del Partido Verde, senador de la República. Dice, el día de hoy me aparté de la decisión mayoritaria de la bancada de mi partido en el Senado de la República y me retiré de la sesión. El estatuto de la oposición debe respetarse y es claro en establecer que Partido Verde no podía ocupar nuevamente la segunda vicepresidencia sin el consenso. Eso lo están diciendo ellos, para no tener que decirlo yo. Fue una elección ilegal. Sí, senador, ¿usted cree que esto tiene que ver de pronto con esas diferencias que hemos notado últimamente entre la Colombia Humana y el Partido Verde, o que le puedan estar cobrando que la Colombia Humana se haya declarado en oposición al gobierno de Claudia López aquí en Bogotá? Podría ser, pero en otras ocasiones, lo que me cuentan quienes han estado ahí 20, incluso 25 años en el Senado, esas diferencias no existen a la hora de cumplir los acuerdos, porque me dicen algo muy cierto, me dicen a la política hay que ponerle un poquito de ética, y la ética implica cumplir acuerdos, y esos acuerdos se hacen el día que se posiciona el Congreso, y nunca se violan, y ayer pasó. Sí, senador, a mí me queda una duda y es por qué Colombia Humana decide no postular un segundo candidato después de que usted pierde. Porque era decirle al uribismo, ¿quién quieren? Siendo que es una posición de la oposición, era como decirles, bueno, no quieren a Bolívar, digan a quién quieren. Entonces era un cargo que está diseñado por el Estatuto de la Oposición para la oposición, era decirles a ellos, elijan ustedes esa persona, y no se podía permitir. Nosotros íbamos a dejar ese cargo vacante realmente, que era, digamos, nuestra forma de protestar por lo que sucedió. Pero ellos muy vivos se adelantan y ponen otro candidato que ya lo habían establecido, te lo digo. Pueden hablar con varias personas, ya ellos sabían cómo era la jugada. Porque a mí me dijeron periodistas que nada me aparecía como elegido en la mañana. Y dice, pero nada de dónde, si nada es del Partido Verde, el Partido Verde ya ocupó esa dignidad. Pero venga, senador, usted varias veces ha hablado de una jugadita, de una estrategia, falta de ética, pero pongámosle nombre y apellido. ¿Quién estuvo detrás de esa jugadita que usted menciona? Antonio Sanguino y Angélica Lozano. Porque si ustedes miran los 4 tweets que leí son de personas del Partido Verde. Muy importante, un candidato presidencial, el vocero y 2 representantes, y ellos no están de acuerdo con eso. Y lo señalan a ellos, y Inti Asprilla también. También se habla mucho de la demanda que cursa en el Consejo de Estado contra su investidura, contra su cargo como congresista, por cuenta de esta financiación a los grupos de la primera línea. Dice el Consejo de Estado que podría tener futuro esta demanda porque la Constitución le prohíbe financiar o promover cualquier tipo de financiación para movimientos políticos o candidatos. ¿Usted considera que realmente detrás de este apoyo a los jóvenes de la primera línea había algún interés político? En el momento en que yo promuevo la Vaki, que fue pública, yo mismo la publicité, y en la que participan 4.988 colombianos, les estaban sacando los ojos a los jóvenes y los estaban matando. Eso es una realidad. Entonces yo, en un gesto humanitario, digo, vamos a hacer la Vaki, la gente participa, la publicito todos los días, muestro las cuentas, cuánto ha entrado, cuánto se ha gastado. Y luego viene la aspiración política de la primera línea, que de estos días, o sea, yo estoy hablando que la Vaki fue hace un mes y medio. No me opongo a que tengan su aspiración política, ellos dicen que quieren ser independientes, que no obedecen a nada. Yo no los conozco, para decirles la verdad. Yo nunca me he reunido con la primera línea. Si yo me hubiera reunido con ellos, ya habría habido fotos. Yo que tengo todos los teléfonos interceptados, pues ya tendría conversaciones. Yo ni los conozco, incluso para repartir los cascos y las gafas, porque aquí le hago una corrección a Julio, nunca repartimos escudos. Para repartir esos cascos y esas nos fue muy difícil encontrar personas. Por ejemplo, en Cali encontramos al padre huérfano, un miembro de la iglesia. Él fue y nos ayudó a decir quién las podía recibir. A los demás le mandamos por Home Center, un almacén legal, pues una empresa privada muy respetable. Compramos los cascos y la gafa en Home Center de varias ciudades y les decíamos, va y reclámenlos allá. Eso fue lo que hicimos, nada más un gesto humanitario. Ahora me han llegado quejas disciplinarias, denuncias penales, pérdida de investidura. Bueno, me toca asumir todo eso porque sí. ¿Qué más se hace? Pero yo no tengo ahí nada que temer porque yo nunca he financiado con ningún peso a la primera línea. Eso tiene que quedar claro. Incluso la plata está todavía ahí. De los 300 millones que recibimos de Vaki,
Hemos gastado cerca de 50 y algo millones en los implementos de protección y lo demás es para entregarle a los jóvenes un auxilio a los que perdieron un ojo y a los que perdieron, las familias que perdieron la vida de un ser querido. Ahí está, eso fue lo que hicimos. Yo no sé si ahí hay delito. Muy bien, pues senador Gustavo Bolívar, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Bueno, a ustedes muchas gracias. Y ahora nos vamos con la otra cara de la moneda. Senador Antonio Sanguino, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Lucas. Un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia de la W. Bueno, usted escuchó a su colega Gustavo Bolívar. Lo señala a usted y a la senadora Angélica Lozano de estar detrás de esa supuesta jugadita para quitarle la segunda vicepresidencia del Senado de la República. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, primero, pues yo lamento ese tipo de afirmaciones de Gustavo Bolívar, con quien yo he tenido una relación personal. Hemos estado en la orilla de la oposición, hemos librado batalla juntos. Incluso estamos los dos denunciados por la senadora Paola Holguín por haber tenido una discusión en redes sociales con ella a propósito de los jóvenes que han perdido sus ojos en las protestas. Y entiendo que a lo mejor está bastante dolido por el episodio de ayer, pero yo debo aclararle a los oyentes, a los colombianos y colombianas, que lo que ha dicho Bolívar no es exacto ni es preciso. Ocurrió que se eligió en primer lugar, en primera instancia, como siempre se hace en el Senado de la República, al presidente del Congreso y al presidente del Senado. Había un candidato único porque en virtud de los acuerdos de la coalición mayoritaria ya habían decidido que el elegido era el doctor Juan Diego Gómez. Nosotros en la bancada de la Alianza Verde habíamos tenido reparos con ese nombre porque veníamos, usted lo recuerda, Lucas, de una discusión con él como presidente de la Comisión Segunda, precisamente por el hundimiento del acuerdo de Escazú, de la ratificación del acuerdo de Escazú. Él fue uno de los protagonistas en que ese importante acuerdo internacional se hundiera. Y yo fui ponente enfrentado a Juan Diego Gómez, así que en la bancada, una bancada de la Alianza Verde, una bancada verde, pues varios considerábamos que no tenía presentación que nosotros votáramos por el doctor Juan Diego Gómez a la presidencia. Y habíamos decidido incluso votar en blanco. A última hora, en el último minuto, Angélica me pregunta si me postula a mí a la presidencia, como un hecho simbólico, porque si íbamos a votar en blanco, pues lo mejor era, digamos, otra alternativa, más bien era poner un nombre y quién más pues que el que se enfrentó a Juan Diego en lo del acuerdo de Escazú. Así que me postuló. Yo pues tenía en mis cálculos que votarían pues los de la oposición por mí. Sabía que las mayorías iban a elegir a Juan Diego, como siempre ocurre en estos casos, y efectivamente él fue elegido, pero la sorpresa para nosotros es que salió elegido con 94 votos. Es decir, votaron sus bancadas, las de la coalición mayoritaria, y votó casi toda la bancada de oposición por él, salvo 7 compañeros de la bancada verde que votaron por mí. El resultado fue 94 Juan Diego, 7 votos por mí para la presidencia del Senado. Luego vino la votación de la primera vicepresidenta. Nadie propuso que se modificara el sistema de votación, además porque habitualmente se hace así. En pasadas ocasiones también hemos tenido candidatos simbólicos. Por ejemplo, Antanas fue candidato de la oposición y tuvo algo más, 23, 24 votos cuando se eligió a Ernesto Macías el primer año de este periodo. Así que no entiendo por qué Bolívar dice que yo no podía ser postulado. Pues claro que podía ser postulado, cualquier persona podría ser postulada, porque precisamente pues no se trata pues de que así parezca un saludo a la bandera, pues no se trata pues de que porque la coalición mayoritaria tenga un candidato, entonces no haya el derecho de postular a otro. Y luego se vino la votación de la segunda vicepresidencia, y efectivamente el único candidato, como lo habíamos acordado, de la oposición fue el compañero Gustavo Bolívar. Nadie postuló
a otro candidato. Y todos votamos por Gustavo Bolívar, como lo habíamos acordado además. 32 votos sacó Gustavo Bolívar, o sea, 23 de la oposición, más 9 colegas de otros partidos que votaron por él. Y 66 senadores de la coalición mayoritaria votaron en blanco. Y por supuesto, seguramente lo hicieron deliberadamente para evitar que Gustavo Bolívar fuera el vicepresidente, no, porque pues el voto en blanco obliga a que se repita la votación con otro candidato, ¿no? Ahora, ¿por qué los compañeros de la oposición votaron por Juan Diego Gómez y no por mí? Y luego recibieron esta conejeada por parte de la mayoría del Congreso. Pues ese es un asunto que no implica ninguna responsabilidad para nosotros y mucho menos para mí. Don Antonio. Yo no hice parte de ninguna treta ni de ninguna maniobra pues para evitar que Bolívar fuera el vicepresidente. Eso fue exactamente lo que pasó. Pero mire, don Antonio, yo escuché con mucho cuidado lo que dijo el senador Bolívar y ahora lo que usted acaba de explicar. Pero me pongo en el lugar de un oyente. Son dos voces de la oposición, Bolívar, Sanguino. Bolívar acaba de decir que usted, con la doctora Lozano, son los autores de esta jugadita. Y al final de cuentas, lo que le queda a un oyente, sobre todo a quien tenga esperanzas o que esté siguiendo las propuestas de ustedes, que representan una respetable oposición, es que ustedes están más divididos que el partido de gobierno. Sí, así es, eso es inocultable, hay una división. Ahora hay dos proyectos de cambio para el país. Hay un proyecto que es el Pacto Histórico y hay otro proyecto que es la Coalición de la Esperanza. Y los ciudadanos tendrán que escoger cuál opción de cambio prefieren. Lo que pasa es que eso no puede hacerse con agresiones. Ya antes, le cuento, Julio, ya antes nosotros teníamos el derecho a intervenir en la réplica al presidente como oposición, los verdes en representación de toda la oposición. Somos además la bancada más grande y además de eso, ya lo había hecho el año pasado el bloque que representa a Bolívar en cabeza de la doctora Aida Bella, y en el año anterior lo había hecho el Polo Democrático. Nos correspondía a nosotros el turno para responderle al presidente de la República. Usted vio que hubo 3 intervenciones. Intervine yo, intervino María José Pizarro, que es del bloque de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, e intervino Pablo Catatumbo de las FARC. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron, digamos, que solo lo hicieran los verdes. Bueno, y nosotros no vamos a armar una controversia con eso. Intervinimos 10 minutos, que era el tiempo que nos correspondía proporcionalmente, y los otros 2 compañeros también lo hicieron, ¿no? Y claro, la opinión pública, esto no es novedoso, hay 2 proyectos de cambio. Lo que tenemos que hacer es que estos proyectos de cambio compitan, y compitan con altura, con buen trato, ¿no? Y con una actitud, digamos, de entender y de comprender lo que el otro plantea y lo que el otro significa para el país. Ellos, la Colombia Humana, acaban de declararse en oposición al gobierno de Claudia López en el Consejo de Bogotá, y esa es una decisión respetable, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponde a esa circunstancia de que hay 2 proyectos de cambio en la orilla alternativa para el país. Senador Sanguino, pero ¿no se está violando la norma al repetir esa segunda vicepresidencia del Senado? El Partido Verde, mejor dicho, ¿no le correspondía a otro partido esa asignación? Así como lo dijo el propio Iván Marulanda y otros congresistas. Pues esa es una interpretación también muy respetable. Seguramente si los compañeros demandan la elección de Iván Name, pues el Consejo de Estado tendrá que decidir si eso es así o no, porque hay una circunstancia excepcional, ¿no? Ahora, el Estatuto de Oposición dice que la oposición postula un nombre y que es la plenaria la que vota. El Estatuto de Oposición no dice que votan solo los de la oposición, no, vota la plenaria.
Así que, digamos, los otros colegas de la coalición mayoritaria están en su derecho de votar en blanco, de votar por el candidato. En la Cámara eligieron a uno de las FARC, a Luis Albán, como segundo vicepresidente, por una votación por 90 votos. Es decir, allá votaron no solo la oposición, sino también buena parte de la plenaria de la Cámara, de los otros partidos, incluyendo representantes uribistas y del Centro Democrático. Entonces, hubo una situación excepcional y es que se bloqueó la elección. Ellos pudieron haber postulado a otro, por ejemplo, a Feliciano Valencia, no quisieron hacerlo, dijeron que no iban a postular a nadie, y entonces se quedaba la segunda vicepresidencia vacante. Y claro, también la norma dice que se puede postular un representante de cualquiera de los partidos de la oposición. Sí. Y ante esa circunstancia, pues yo creo que no hay ningún impedimento legal para que el Verde hubiese podido postular a Iván Name, como finalmente ocurrió, y pudiese ser elegido por la plenaria del Senado. Senador, pero vea que el senador Gustavo Bolívar decía algo y era pues el tema de la jugadita, porque él decía que el senador Iván Name le había dicho que no se iba a postular y se iba a ir con él, es decir, que no fueron realmente honestos a la hora de hacer esa votación y luego lo presentaron. ¿Por qué no decírselo de frente, que se iban con el otro candidato y luego pues llegar con esa sorpresa para que él no quedara elegido postulando a Iván Name? No, porque la decisión de postular a Name fue después de que se presentara el bloqueo de no elegir a Bolívar por el resultado del voto en blanco y por la decisión de ellos de no presentar otro candidato. Es que en el momento en que se postuló a Bolívar y se votó por Bolívar no había otro candidato. Iván Name y su candidatura surgió después de que ganó el voto en blanco, se repitiera la votación o la mesa directiva decidiera repetir la votación. No habían otros candidatos de la oposición. Entonces yo no entiendo por qué, entiendo que está dolido el compañero Bolívar, pero no hay ninguna razón para decir que aquí hubo una treta y una jugada, de ninguna manera. Y yo le debo decir a los colombianos que voté por Gustavo Bolívar, voté por mí a la presidencia y voté por la primera vicepresidenta, la doctora Maritza Martínez, como lo habíamos decidido en la bancada de la Alianza Verde, y aquí no hubo ninguna mala fe en relación con el compañero Bolívar. Ellos pudieron haber, si nos proponen, por ejemplo, a Feliciano Valencia, yo estoy seguro que el vicepresidente fuera Feliciano Valencia, del bloque de Maíz, UP, Colombia Humana, etcétera. Es que ellos se negaron a presentar candidato y se fueron de la plenaria. Bueno, pues senador Antonio Sanguino, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y mucha suerte con esta legislatura que empieza en el Congreso de la República. A ustedes muy amables, un abrazo, muchas gracias.